tienes que ver reflejado frente a tu necesidad. Porque hay algo que a mí me huele el caspero. Jamás Dios aborta sus proyectos. Porque lo que Dios llama y lo que Dios diseña siempre cumple el propósito de Dios. Hoy han pasado 22 años, pero este es el principio más hermoso de nuestra vida, como en la vida de Moisés. Después de 22 años, todo lo que Carmen y Anita me dijeron, aunque ya no viven, Dios lo cumplió. Santo. Santo Dios. Todo lo que ellas me proyectaron en mi vida, Dios lo cumplió. ¿Y sabe por qué lo cumplió? Porque cuando Dios crea un proyecto para cumplir un destino y un propósito de libertad, no en un individuo, en una sociedad, Dios es el mejor custodio. Santo. En Moisés, eso se olvidó. Aunque Dios había firmado a Moisés para cosas extraordinarias, aunque Dios había custodiado a Moisés para cosas extraordinarias, Moisés perdió el enfoque y el entendimiento de su propósito en Dios. Por eso, siendo diseñado para lo bueno y lo extraordinario de Dios, hermano querido, se estacionó en su laberinto de dolor y nunca pudo ver el mejor nivel que Dios le había prometido. Hoy el show es igual. Hablando con Iván, yo le decía a Iván, uno de los problemas más grandes que nuestra sociedad moderna vive no es que el diablo es muy malo. Uno de los problemas más grandes que nuestra sociedad vive, hermano querido, es que en nuestra gente, aun cuando tenemos un destino extraordinario de Dios, hay tanta frustración por no alcanzar el nivel que Dios nos dio, que la gente está prefiriendo morirse en lo polvoriento de su amargura que emigrar por encima del Nebo y el Pisga para ir a la tierra mejor que Dios le diseñó. Santo. Si tú visualizas las opiniones públicas de una sociedad en el mundo entero, uno que vive en un avión, hermano querido, hoy en día todo el mundo se queja de su limitación, se queja de su vicisitud, se queja de su sepulcro, se queja de su condición, se queja del mal momento, del mal tiempo. Pero mire lo interesante, vale la pena recordar que detrás de un escenario limitado se esconde el propósito anunciado, se esconde la verdad de Dios en base a la condición de tu propósito. Pero tenemos que entender una gran verdad. Cuando estamos en momentos críticos en la vida, o le creemos a Dios o nos casamos con nuestra condición. ¿Sabe qué me huele el caspero en este principio? Que Dios reta a Moisés y le crea remembranzas de su postura toda la vida con él. Dios le dice varias veces a Moisés, ¿acaso yo no le he cumplido a tus padres? ¿Acaso yo no le he cumplido a Abraham, a Isaac y a Jacob, Moisés? Cuando Dios se pone cara a cara con Moisés, Dios le recuerda a Moisés que él era el protagonista de su historia, no solamente para sacarlo de un Egipto perseguido, sino para usarlo como un instrumento de gloria a una nación esclavizada. Pero eso es interesante. Aunque en la convicción de Moisés existía una luz de entendimiento, su convicción no fue más grande para sobreponerse a su estación de duda y de dolor.
Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado, quizá en esta preciosa noche tú estás en la estación más gacha de tu vida. Dígaselo. Quizá en esta noche tú estás en la estación más difícil de tu vida. Difícil de ti. Donde los vientos te azotan. Donde los vientos te Donde el azotan. polvo cubre tu rostro. El polvo cubre tu rostro. Donde la desesperanza es parte de tu historia. La desesperanza es Donde parte el de ti. dolor ha contemplado tu destino y te ha sombreado. Quizá en este día tú estás en una estación donde aún la misma muerte se anuncia delante de ti. Pero te voy a dar una palabra retadora y convincente. No importa que esa estación es una estación difícil en tu proceso. Hermano querido, cuando Dios establece un destino en los que Él llama, Dios es un cumplidor de promesas. Dios es un cumplidor de pactos. Dios es un cumplidor de su propósito. Porque jamás Dios te ha diseñado a ti para mantenerte en tus promedios. Dios te ha diseñado a ti para romper el promedio. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés esta palabra poderosa, es importante anunciar lo siguiente. Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube al Nebo y al Pisga. Diga conmigo, toda la iglesia, sube al Nebo y al Pisga. El Nebo y el Pisga. Pero no te quedes en el Nebo y en el Pisga. Ve más allá. Ve más allá. Ve más allá. Ve más allá. Ve más Santo. allá. Santo. Ve más allá. Ve más allá. Una vez más, diga el que está a tu lado, ve más allá. Ve más allá. Porque arriba del Nebo y el Pisga, más alto estaba el lugar que Dios le había prometido a Moisés. Y esa era la tierra que fluía leche y miel. No una tierra que solamente daba bananas, manzanas y naranjas. La tierra que fluye leche y miel en el precepto de Dios es una tierra que cuando tú la conquistas, no solamente te da el permiso de contar un testimonio al mundo, sino que por tu visión, tu vida y tu milagro, el que llega a la tierra que fluye leche y miel tiene el permiso de mirar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y decirles: aunque he caminado por un valle de vicisitud, Dios en mí, en mi casa y en mis parientes ha sido fiel. Santo. Dios ha sido fiel. Yo en esta noche me siento contento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para mí era importantísimo venir a este lugar a retarte a ti como miembro de esta iglesia a que no te quedes en el común de Dios. Santo. No te quedes en la cultura de la alcapurria, donde la limitación es más grande que la historia de tu proyecto. No te quedes en la limitación de la gente. Ese síndrome de 100 por 35, donde la gente ve la visión de Dios del tamaño de la isla donde nació. Amén. No te quedes en la cultura de los limitados, donde cuando a veces hablas de tus vicisitudes, en vez de que la gente te pompee, te acaban de matar. Y te dicen: te lo dije, ¿para qué te metiste? Te ibas a morir y te están muriendo. No, hermano, emigra al vocabulario de Dios, emigra al nivel de Dios, emigra al lenguaje de Dios. Santo. Donde en su lenguaje y en su palabra establecida sobre tu destino, jamás Dios vio una limitación. Santo. Porque Dios no es puertorriqueño, viejo. Dios no es colombiano. Dios no es hispano. Dios es Dios. Santo. Dios es Dios. Santo. Iván me decía algo muy especial, me decía hoy, y en estos días me lo repetía: Chino, mucha gente piensa que tú solamente eres un predicador de testimonio. Les quiero decir algo: mi testimonio hoy en día para mí no es parte de mi historia. Amén, qué bien. Wow. Porque mi testimonio fue una excusa de Dios para sacarme de un mundo de dolor.